Abrimos nuestras Biblias a Juan 6, hermanos. Juan 6, vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar acá, Señor, y de poder abrir tu palabra. Señor, esta es tu palabra eterna, tu palabra que permanece para siempre en los cielos. Señor, esta es tu palabra, la única que tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Esta es tu palabra, no es palabra de hombres, es palabra tuya, Señor Dios. Por eso te rogamos, Padre, que hables a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Que tengas misericordia del comunicador, de cada uno de los que va a escuchar tu palabra, Señor, y que nos hables de una manera especial, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que por favor obres en nuestras vidas por medio de tu palabra, que nos ayudes a crecer en conocer más a Cristo, que justamente es el propósito de Juan, que venimos estudiando y que es de tanta bendición para nosotros, Señor. Padre, te rogamos que nos muestres a Cristo, que podamos ver una faceta más de su gloria irradiando las páginas del Evangelio de Juan. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que si todavía hay alguien que no te conoce, que está acá o que está viendo esta transmisión, Señor, por favor, que pueda venir a los pies de Cristo, del pan de vida. Te damos gracias, Señor, en su nombre. Amén. Bien, Juan 6, comenzando en capítulo 22 hoy. Corría el año 1986 y en el templo budista de la Alpujarra en España estaban todos alborotados porque había un bebé bautizado por sus padres como Osel Ita Torres, que después de 18 meses de pruebas fue señalado por el mismo Dalai Lama como la reencarnación del lama llamado Thubten Yeshe. Ahora, este hombre, Yeshe, fue un sacerdote budista muy importante para el budismo, dentro del budismo, en los 70s, porque tenía una visión, si se puede decir de esta manera, una visión evangelística de lo que es el budismo. Entonces fundó centros religiosos en todas partes del mundo, y justamente en los 70s, en la época en la cual estaban floreciendo el movimiento hippie, que vino como anillo al dedo, entonces se hizo muy popular. Entonces, según las pruebas que hicieron estos monjes tibetanos, estos monjes budistas, confirmaron que este bebé español era quien pensaba la reencarnación de este hombre. Entonces, cuando confirmaron que para ellos era la reencarnación de este hombre, los padres, que eran parte del templo budista, a un bebé de 18 meses, dijeron, bueno, ok, se lo entregaron a los monjes y se lo llevaron a vivir a India, en un templo, donde fue educado bajo reglas súper estrictas. Este niño se mantenía aislado del resto de las personas y aún desde su corta edad, desde los 18 años, fue entrenado en la doctrina de los budistas. Tenía un trato especial, él no podía tener contacto con nadie en el mundo, solamente podía ver algunas personas durante algunos minutos por día. Estaba sentado en un trono que era especial para él, pero otra vez era muy rigurosa su vida. Él llegaba a estudiar hasta 16 horas por día. Este joven, rebautizado por los monjes como Tenzin Osel Rinpoche, era considerado una deidad. Y realmente esto causó un gran movimiento, muchas expectativas dentro del mundo budista, y tenían todos sus ojos puestos en él. Pero sucedió algo inesperado. Cuando este joven cumplió 18 años, convenció a los monjes budistas que tenía que ir a estudiar a España, tenía que volver a España. Y el argumento que usó fue este. Les dijo, si el Dalai Yeshe decidió reencarnar en mí, que soy occidental, que soy español, entonces tiene sentido que vaya a estudiar a Occidente, a España, para poder conocer a la gente y que la gente me conozca. Entonces, consiguió este permiso porque los convenció de que sería bueno para su crecimiento. Y una vez que este gran lama llegó a España con 18 años,
abandonó todo. Abandonó su vida de budista para vivir como una persona común y corriente. Dejó absolutamente todo, viviendo en excesos, en fiestas, probando todo tipo de deleites. O sea, llegó a España con 18 años y dijo, déjenme ir ahí. Una vez que llegó, dijo, tómensela, nunca más. Si lees su testimonio, vas a encontrar a una persona triste, palabras llenas de sufrimiento, de soledad, de resentimiento, de enojo, porque él dice, me alejaron de mi familia con 18 años y crecí en un ambiente completamente alejado de mi familia, alejado de mi cultura, no conocía a nadie, ves enojo, ves confusión, muy triste realmente. Hoy tiene una fundación que planta árboles en todo el mundo para reducir el impacto de la contaminación ambiental. Con casi 40 años dijo esto en una entrevista. Con 18 años abandoné la creencia, lo dejé todo, renuncié a mis votos, ya no soy practicante ni profeso ninguna fe. Mentalmente me considero una persona muy abierta, me gustan todas las religiones y todas las fe, pero lo que considero más importante es mantener un corazón cálido y cuidar de la mejor manera posible al prójimo. Soy una persona normal que ha vivido una vida extraordinaria. Ahora, su vida fue un escándalo, en realidad hay una decepción para un montón de budistas, muchos budistas a finales de los 90. Realmente estaban choqueados por lo que pasó. Pero esto no tendría que sorprendernos, realmente. Esto no tendría que sorprender al mundo, porque esto que vemos acá, la historia de este muchacho, es la manera en que la palabra dice que los hombres crean dioses para sí. Es lo que dice Romanos 1:23, Romanos 1:25. Los hombres cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Los hombres, la historia de la humanidad, se trata de justamente eso, de hombres que rechazan a Dios, que es el Creador, y adoran a la creación. Dejan de lado al Creador, se enfocan en la creación para luego darse cuenta que esos dioses que invocan son dioses falsos, dioses que no satisfacen, dioses que no los alimentan espiritualmente, dioses que no les hablan, dioses que no se revelan a sí mismos. ¿Por qué? No pueden, porque no son dioses. Es la historia de la humanidad. Pero es totalmente lo opuesto a lo que sucede con el Dios verdadero. El Dios que se ha dado a conocer a través de su palabra, a través de la Escritura. Él se ha dado a conocer. Dios es, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que se ha dado a conocer a la humanidad. Se ha dado a conocer a través de la historia, especialmente a través de su pueblo escogido, Israel. Y no solamente se dio a conocer, sino que se dio a conocer por su nombre. Si recuerdan, vimos esto un poquito la semana pasada en Éxodo 3. Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios se ha revelado al mundo, Dios se ha revelado por nombre y más aún, se ha dado a conocer tal cual es. En Éxodo 34, Él declara cómo es su carácter. Justamente en Éxodo 34, con Moisés, un par de versículos después, cuando Él dice a Moisés, yo te voy a tomar a vos y te voy a poner en la peña y te voy a cubrir con mi mano y voy a hacer pasar toda mi bondad enfrente tuyo, no me vas a ver para que no mueras, pero yo te voy a hacer pasar, voy a pasar enfrente tuyo. Él declara esto, dice en nuestras traducciones, el Señor, es la misma palabra que yo soy, la palabra Yahweh. Yo soy Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos que Dios no solamente se ha dado a conocer por nombre, ha revelado cómo es Él en su carácter. El resto de las religiones y de las tradiciones tienen
ideas, tienen mitos, tienen leyendas en cuanto a cómo piensan ellos que es Dios, pero Dios por medio de la palabra se ha dado a conocer tal cual es. Podemos conocer cómo es su corazón, cómo es su carácter. Y más aún, luego de revelarse por mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice el escritor de Hebreos, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Él, hablando de Jesús, su Hijo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios se ha dado a conocer, y se ha dado a conocer de la forma más clara y precisa por medio de su Hijo Jesucristo. Volvemos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, donde nosotros estamos estudiando acá un pasaje que es maravilloso. Hace 3 semanas vimos cómo el Señor multiplicó los panes y los peces. Vimos la cuarta señal. Él alimentó a 25.000, aproximadamente 20.000, 25.000 personas, demostrando que Él es el Señor, que Él es poderoso, que Él es el Creador. Con esta cuarta señal, Cristo demostró que Él es Dios. Le demostró a la multitud, a miles de personas, en vivo y en directo, que Él es Dios. Pero la semana pasada nosotros vimos que después de esa señal puso a los discípulos en una barca, le dijo, ustedes vayan solos, vayan tranquilos, y los hizo pasar por una terrible tempestad para luego manifestar la quinta señal. Vimos cómo mientras los discípulos están en peligro de muerte, desesperados, fatigados en medio de la tempestad, a punto de morir ahogados, Jesús llega hasta ellos caminando, sin ser afectado de ninguna manera por la tempestad. Caminando, mostrando que Él tiene poder sobre toda la creación, pero más importante, aún más allá de su manifestación de poder, son las palabras que Él dice a sus discípulos. En medio de la tempestad y en medio del terror que tienen los discípulos, Él va caminando hacia ellos y les dice, soy yo, no teman. Soy yo, no tengan miedo. Y ahora esto no solamente es una identificación delante de sus discípulos como su maestro, Él es Jesús, sino que vimos que está identificándose a sí mismo como el mismo yo soy que vimos en Éxodo 3:14. Él es el gran yo soy. Él es Dios. Cristo está diciendo, yo soy Dios. Él es el Dios del Antiguo Testamento. Y es por eso, porque Cristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Dios hecho hombre, que sus discípulos no tienen que tener miedo. Y la prueba para su deidad, no solamente de que camina en las aguas, sino que una vez que entra en la barca, esa tempestad se acaba por completo. Muy importante que nosotros estamos estudiando Juan 6 y que Cristo dice esto, dice, yo soy, no teman. Es muy importante esa frase, esta declaración de Cristo, porque marca un antes y un después en nuestro Evangelio. Recuerdan que nosotros estamos estudiando las señales de Jesús, ¿no? Estamos viendo que Juan manifiesta 7 señales de Jesús. Vamos 5 hasta ahora, nos faltan 2. ¿Sí? Nos falta que le dé vista a un ciego de nacimiento y que resucite a Lázaro de los muertos. Son 7 señales. Pero a partir de hoy, después de que Cristo dice, yo soy, no teman, Cristo va a dar 7 declaraciones, que se llaman en teología las 7 declaraciones de yo soy, que Cristo dice yo soy, acompañada de una característica que solamente le corresponde a Dios, porque ¿quién es Cristo? Es Dios. Hoy vamos a ver la primera de ellas. Vamos a ver la primera de estas 7 declaraciones de Cristo que dice yo soy. Juan 6 entonces, luego de haber multiplicado los panes y los peces, después de declarar en la tormenta, yo soy, no tengan miedo, Juan va a mostrarnos en nuestro pasaje que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo y como tal, como el pan de vida que descendió del cielo, Él es el único que puede dar vida eterna a los hombres. Jesús es el pan de vida que ofrece vida eterna. Vamos a leer Juan 6:22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen,
no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hoy nosotros vamos a ver 3 afirmaciones de Jesús. 3 afirmaciones, son declaraciones extensas, pero son afirmaciones. Vamos a ver 3 afirmaciones de Jesús, el pan de la vida. 3 afirmaciones de Jesús. La primera afirmación que vemos acá, vemos la reprensión del pan de vida. Versículos 22 al 29, vemos la reprensión del pan de vida. Ahora, Juan nos cuenta lo que está pasando con la multitud que presenció el milagro de la multiplicación, que vimos hace 3 semanas atrás. Luego de los acontecimientos que nosotros vimos la semana pasada, tenemos que la multitud había quedado al otro lado del mar. Ahora, lo más probable es que no son 20, 25 mil personas. Lo más probable es que la gran mayoría de las personas se fue, volvió a sus hogares, pero hay una multitud, todavía hay un grupo bastante importante acá que quedó, que presenció el milagro, y vemos que nos muestra Juan que están sacando cuentas, ¿sí? Nos dicen que había una sola barca en el lugar y que los discípulos se fueron en la barca. Ellos vieron lo que pasó la semana pasada, que los discípulos se fueron en la barca solos, que Jesús no subió con ellos, pero Jesús no está con ellos ahí. Entonces están haciendo cuentas y la pregunta lógica es, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¿Por qué no está con nosotros acá? Porque otra vez recuerdan las fotos que vimos hace un tiempo en el PowerPoint, ¿no? Los altos de Golán están ahí nomás. Entonces, si Jesús se fue a orar al monte, tiene que estar ahí, se tiene que ver, está ahí cerquita, pero no está. Entonces, versículos 23 y 24 nos dice que llegaron otras barcas al lugar de Tiberias. Entonces vienen del sudoeste, van hacia el noreste, hacia ya sea Genesaret o Betsaida, en cualquiera de los 2 lugares que hayan ido. Entonces van ahí. Lo más probable en esta época es que o están llevando gente de Tiberias al otro lado, porque es más fácil ir en barco que ir caminando por toda la zona montañosa, algunos lugares peligrosos para pasar ahí. Entonces lo más probable es que están llevando gente o están llevando carga de Tiberias hacia donde estaba la multitud. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como entienden que Jesús no está, que Jesús no va a volver, se suben a las barcas y vuelven otra vez hacia Capernaum. Van hacia Capernaum. Ahora, esto es muy importante para nosotros entender, sobre todo porque Dios nos creó con imaginación, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo este pasaje y nos tenemos que imaginar estas cosas. Y tenemos que saber que según versículo 59 de Juan 6, estas cosas, esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Re interesante esto, porque estas personas conocen a Jesús, saben que Jesús tiene su base de operaciones acá en Capernaum y saben dónde encontrarlo, en la sinagoga. Me resultó súper interesante esto, que saben dónde está Jesús. Jesús está en la casa de adoración, Jesús está en el templo, Jesús está en el lugar donde se adora al Señor, donde se enseña la palabra, como tendría que ser con todo creyente, en la sinagoga de Capernaum. Ahora, este lugar es muy interesante. Si vas hoy a Capernaum, todavía hasta el día de hoy no está la sinagoga, pero están las bases, está el piso de la sinagoga con columnas
todavía preservado, y es la misma sinagoga en la cual estuvo Jesús. Súper interesante eso. Si vas hoy, está en Capernaum la casa de Pedro. O sea, ahí en el lugar donde vas a Capernaum está todo esto tal cual nos cuentan los evangelios. El lugar donde Jesús usaba como base de operaciones en su ministerio al norte, en Galilea de los gentiles. Muy interesante. Jesús está en la sinagoga y la gente va ahí. La gente, al encontrar a Jesús, trata de buscar una conversación con él. Fíjense, versículo 25, le dicen: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y ahora nosotros leemos, y por ahí nosotros leemos y a nosotros se nos escapa la verdadera intención de estas personas detrás de estas palabras, pero no a Jesús. Jesús sabe. Jesús sabe. Si recuerdan, hace varios meses atrás, en Juan 2:25 nos dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Jesús sabe lo que hay en el corazón. Jesús sabe. Versículo 26. Jesús les respondió: en verdad les digo. ¿Recuerdan eso? Vimos varias veces. Jesús es el único que dice en toda la Biblia: en verdad les digo, dice nuestra traducción. La Reina Valera dice: de cierto os digo. ¿Cómo es en el griego? Amén, amén. Sí, amén, amén. Entonces Jesús le dice: amén, amén. De cierto les digo. Y yo digo acá, me gustaría que diga cómo vino, ¿no? De cierto digo, que llegué caminando. Vine caminando por las aguas. No, pues no lo hace. El Señor tiene otra cosa en mente. Él dice: en verdad les digo que me buscan, y esto es buscar con anhelo, buscar con todas las ganas. En verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Interesantes las palabras de Jesús. Le dice: su interés no está en el Señor mismo. No está en el Señor. Y Él lo sabía. Sabía exactamente lo que motivaba a estas personas a buscarlo. Aunque ellos vieron la señal, una señal inmensa, una manifestación de poder impresionante. Ellos perdieron el significado de la señal. Ellos perdieron de vista lo que realmente significaba que Cristo esté multiplicando los panes y los peces. Perdieron de vista la señal y se enfocaron en lo material, en su saciedad material, en los panes, en lo profundo de sus corazones. Ellos solamente querían ser saciados con pan. Y tal vez para nosotros que leemos de este lado de la historia, esto decimos: bueno, esto es algo muy básico. Estas personas solamente buscan a Jesús por un pedazo de pan. Pero para estas personas en este tiempo, el pan era una cuestión de vida o muerte. Era básicamente en algunos casos lo único que tenías para comer, para subsistir. Y si recuerdan, era muy difícil conseguir comida. No es como nosotros hoy tenemos hambre, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al chino, ¿no? Y si no tenés, pero nada, absolutamente nada de plata, no te vas a morir de hambre. Porque en algún lugar vas a ir y alguien te va a dar una galletita, alguien te va a dar algo de comida, en algún lugar. Pero en este tiempo no era así. En este tiempo vos ibas a la plaza y te buscaba a alguien por misericordia y te daba trabajo, y vos trabajabas de sol a sol todo el día y terminabas de trabajar y te daban un denario que te alcanzaba para comprar el pan para tu familia y para vos para ese día. Y nada más. Era muy difícil. Y con Cristo ellos lo obtuvieron gratis, sin trabajar, de la nada. Y habían sido satisfechos. ¿Recuerdan la multiplicación? Comieron hasta que no dieron más, es la palabra que usa. Se sintieron llenos, satisfechos, fueron suplidos con abundancia hasta que no querían comer más. Vean la reprensión que les da el Señor. Le dice: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Esto, trabajen, es un imperativo, es una orden. Y la palabra significa trabajar, pero no trabajar como algo normal. Es involucrarse en una actividad que implica mucho esfuerzo para conseguir algo. Es realmente poner todas las ganas para trabajar, para conseguir algo. ¿Ven lo que está diciendo Jesús acá? No está diciendo que ellos no trabajan. Le está diciendo por lo que sí tienen que trabajar. Les está diciendo: ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Me están buscando realmente de todo corazón. Se subieron a las barcas para llegar hasta acá, pero lo están haciendo todo este trabajo por comida que perece.
comida que no satisface para siempre. ¿Por qué? Porque van a tener que buscarla constantemente, esa comida, ese pan. No trabajen por esas cosas, le está diciendo Jesús. Ahora, ¿por qué sí tenían que trabajar? Por una comida que no perece, por una comida que no se echa a perder, por una comida que es eterna. Si ellos eran saciados con pan, en pocas horas iban a necesitar otra vez de pan, como está pasando acá en este momento. Ellos tuvieron una merienda el día anterior y ahora están buscando a Jesús para que les dé comida otra vez. Nunca iban a estar satisfechos. Por eso el Señor les dice, trabajen, pongan todo su esfuerzo, pero busquen otro tipo de comida. Una comida que permanece para siempre, una comida que es eterna, una que proviene del cielo, una que no proviene de este mundo. Una comida que realmente puede satisfacer. Ahora, ¿dónde pueden obtener esa comida? Jesús le da la respuesta. Dice que el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Muy importante que diga estas palabras. Son 2 veces se encuentran en Juan, es como certificar. Lo vimos antes en Juan 3, cuando Juan el Bautista dice, nosotros certificamos esto, que Él es el Hijo de Dios. Y ahora vemos esto, Jesús dice que Dios puso su sello sobre Él. Ahora es muy importante que diga esto, porque en tiempos antiguos los reyes, no es como hoy, ¿no? Hoy vas a comprar, pasás la tarjeta de crédito y sale la de débito, no use la tarjeta de crédito, y sale el papelito y te dan el papelito y ¿qué te dicen? Firma, aclaración, número de documento. En tiempos antiguos los reyes no hacían esto. Los reyes lo que hacían era poner un sello. ¿Sí? Entonces un documento, sea un papiro, sea un cuero, lo que sea que estaba escrito el documento, el rey ponía algún tipo de lacre, algún tipo de cera, y él ponía o un sello o su anillo que tenía un sello, y con ese sello confirmaba, yo estoy autorizando esto, yo estoy confirmando que esto es verdad, y yo tengo la autoridad para decir que lo que dice este texto es verdad, es así. Ahora, muy interesante, muy importante que Cristo diga esto, porque nuestro texto Él dice, a mí únicamente el Padre puso su sello. Yo soy el único que tiene el sello de aprobación del Padre. En nuestro pasaje, Cristo es el único que puede proveer de esa comida eterna. Nadie más. Nadie más puede proveer de esta comida eterna. Porque Él es el único que tiene la autoridad y el único que tiene la aprobación del Padre para hacerlo. Él no es cualquier líder. Él no es un hombre común y corriente. Él no es un simple profeta. Él es el Hijo de Dios. El Hijo del hombre. Dios hecho hombre. Y Dios el Padre ha puesto su sello en Él. Él es el único que puede proveer del pan, de la comida que no perece. Fíjense la respuesta de la gente. Ahora, la respuesta de la gente a esta declaración de Cristo no es mala, por lo menos hasta acá. ¿Sí? Después se pone más picante el asunto, pero por lo menos hasta acá no es mala. Fíjense, ellos dicen entonces, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y se nos pierde un poquito acá, porque está bien traducido, pero estas personas le responden con la misma palabra que Jesús usa. Jesús dice, trabajen, involúcrense en una actividad, pongan todo su esfuerzo a fin de conseguir algo. Y ellos le preguntan acá, ¿qué tenemos que hacer para trabajar, para poner todo nuestro empeño y obtener lo que nosotros queremos? ¿Cómo podemos hacer para alcanzar las obras de Dios? Ahora, recuerden que este es un pueblo, estamos hablando de los judíos del primer siglo, es un pueblo que está acostumbrado a la enseñanza de los fariseos. ¿Recuerdan? Estamos viendo esto un montón. ¿Y cómo les enseñan los fariseos? Los fariseos les enseñan con las tradiciones, les enseñan con reglas, y los fariseos les dicen, hacé esto, esto y esto, y no hagas esto, esto y esto, y vas a estar bien con Dios, y vas a estar justificado. ¿Sí? Hacé buenas obras, no hagas malas obras, y vas a estar bien con Dios. Entonces, es obvio que ellos quieren que el Señor les dé una lista y les diga, bueno, tienen que hacer esto, esto y esto, y no tienen que hacer esto y esto y esto, para poder alcanzar esta comida que no perece, esta comida que permanece, comida para vida eterna que Cristo está hablando. Pero Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. La obra de Dios. Esto es una paradoja, ¿no? Porque la obra de Dios para vida eterna. La obra de Dios para vida eterna no es una obra. No hay que cumplir con ciertos ritos religiosos.
No hay que cumplir con Dios para alcanzar la vida eterna. Hay que creer en Cristo. Hay que creer en Cristo. Fíjense la simpleza de las palabras del Señor. Tienen que creer en el que Él, el Padre, ha enviado. Ya dijo, Dios puso su sello en mí. Yo soy el enviado por Dios, por el Padre. Ahora bien claro, tienen que creer en Cristo. Todo aquel que quiere esta comida que permanece para vida eterna, tiene que creer que Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que Dios prometió que iba a enviar. No es una cuestión de obras, es una cuestión de fe. Y no fe en algo, fe en alguien, en una persona, en Cristo. Ahora nos gustaría que ante la claridad de estas palabras ellos respondieran, ¡wow! Ahora entiendo. Era tan claro, Jesús, sos el Mesías, sos el que Dios prometió. Entonces llegó el reino milenial, llegó el reino mesiánico. Pero vamos a ver una respuesta totalmente diferente, vamos a ver una respuesta totalmente opuesta. Pero antes, algunas observaciones en este punto. Primero quiero dirigirme a toda persona que todavía no conoce a Jesús, porque estamos transmitiendo esto, tal vez hay alguien acá que no conoce a Cristo todavía. Jesús es claro acá. Si vos pensás que podés llegar a ser salvo, que podés ir al cielo por tus buenas obras, te lo digo en lo más criollo posible, estás en el horno. Porque Cristo es claro acá. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a Dios por sus propias obras. Nadie puede ser lo suficientemente bueno para llegar al cielo. Nadie puede decir, bueno, voy a hacer buenas obras que en mi balanza van a tener más peso que mis malas obras. No es posible, no es posible. Porque la entrada al cielo es solamente permitida para aquellos que son perfectos, porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo y no tolera el pecado. Y el problema con nosotros, seres humanos, es que cada uno de nosotros nace pecador, nace separado de Dios, nace enemigo de Dios. La Biblia dice que cada ser humano en toda la historia nace muerto en sus delitos y pecados. Nadie va a ir al cielo por sus buenas obras. Nadie puede impresionar a Dios con sus buenas obras. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo, que es Dios, que se hizo como uno de nosotros, un hombre, para morir en una cruz. Es la razón por la cual vino Cristo, es la razón por la cual estamos estudiando el Evangelio de Juan. Termina de esa manera, Cristo muriendo en una cruz. La razón por la cual Cristo vino a morir es para morir por tus pecados y los míos. Cristo vino a ser clavado en esa cruz, a cargar sobre sí todo el peso de tu pecado y el mío, toda la culpa por tu pecado y el mío, toda la condena y la ira de Dios por el pecado tuyo y mío fueron puestas sobre Cristo y Él soportó en la cruz tu pecado y el mío. Entonces, hoy no es un tema de pecado delante de Dios, es un tema de fe, es un tema de fe. ¿Qué obra tenés que hacer para ir al cielo eternamente? La palabra de Dios es clara acá. Tenés que creer en Cristo. Tenés que creer que Cristo vino a morir por tus pecados. Tenés que creer que Él es tu Salvador. Tenés que reconocer que sos un pecador, arrepentirte y creer que Cristo vino a morir por tus pecados para darte su justicia, para darte vida eterna. Tenés que creer que Cristo murió y resucitó por tus pecados. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene la vida. Entonces, si estás escuchando esto, viendo esto, estás acá y estás escuchando esto y no conoces a Cristo, la única manera de ir a Cristo, la única manera de obtener vida eterna es creer en Cristo como tu Salvador. Creer que Él ya pagó tu deuda. La palabra de Dios dice que el que cree en Cristo es constituido un hijo de Dios. Tiene la justicia de Cristo en sí y tiene la promesa de perdón y vida eterna. Si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Él quiere darte vida eterna. Él te está llamando, Él murió por tus pecados. Por otro lado, hermanos, que ya conocen a Cristo. Nosotros leemos pasajes como estos y es muy interesante, porque cuando leemos estos pasajes nosotros nos indignamos un poquito, si somos sinceros. Somos muy rápidos para juzgar a estas multitudes. Pensamos, ¿no? Y decimos, son tan testarudos. Son tan cabeza dura, y con razón, porque es así, ¿no es verdad? Sin embargo, el desafío para nosotros en esta porción es claro, es claro. Primeramente, la pregunta que surge de este pasaje es, ¿por qué estás trabajando? ¿Por qué estás trabajando? Si sos un creyente,
Si estás en Cristo, tenés vida eterna. ¿Por qué estás trabajando? ¿En qué actividad te estás involucrando con todo tu esfuerzo para obtener algo que te satisfaga? ¿En qué estás trabajando? ¿Estás trabajando y estás viviendo para tu trabajo secular? ¿Estás trabajando por tus estudios? ¿Estás trabajando por tu familia? ¿Estás esforzándote en una actividad para mantener una relación? Esas cosas en sí mismas no son malas, pero si estás buscando tu satisfacción total en esas cosas, bueno, Jesús te dice lo mismo que a esta multitud. Estás trabajando por comida que perece, comida que no satisface. Estás perdiendo el tiempo. Esas cosas no satisfacen. Y te das cuenta que no satisfacen porque tenés que buscarlas vez tras vez, tras vez, tras vez. Y tal vez decís, no, yo estoy trabajando para conocer a Jesús más. Perfecto. Entonces te pregunto, ¿por qué estás buscando a Jesús? ¿Por qué estás buscando a Jesús? Nosotros vemos esto un montón en el Evangelio de Juan, pero es la pregunta clave para tu vida. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué buscas de Jesús? ¿Qué es lo que estás buscando de Cristo? Es lo que te puede dar. Vemos un montón eso. Y venía Cristo y vas a tener esto. Venía Cristo y Él te va a dar esto. Venía Cristo y vas a obtener esto. ¿Qué buscas de Él? ¿Lo que te puede dar? ¿Es por lo que obtenés de Él? Bienestar, bendición, felicidad. Y amén, todas esas cosas Cristo promete y todas esas cosas provienen de Cristo. Pero ¿estás buscando a Cristo por esas cosas solamente? ¿O es porque realmente te sentís saciado solamente con Él y con el alimento que permanece que solamente Él puede ofrecer? ¿Estás buscando a Cristo solamente para encontrar a Cristo y para tener comunión con Cristo y para que tu relación espiritual con Cristo crezca? Porque realmente eso es lo único que satisface el alma del creyente y nada más. Vemos la segunda afirmación acá, la confesión del pan de vida, versículos 30 al 36. Afirmación número 2, la confesión del pan de vida. Vean la respuesta de estas personas a lo que acaba de decir Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora, nosotros estamos leyendo y decimos, wow, su corazón es bastante olvidadizo, ¿no? Pero no es olvidadizo, es algo peor. Es un corazón desafiante. Vean su planteo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Tenemos que entender el trasfondo de estos judíos. Ellos tenían a Moisés. Moisés es su líder por excelencia hasta hoy. Es así, Moisés fue el líder y fue por medio de Moisés que el pueblo recibió en el desierto el maná. El maná que ellos llamaron pan del cielo. Salmo 78, 24 y 25 dice esto. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida. Si tenés la Reina Valera dice pan del cielo. Esto significa grano, les dio grano del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Salmo 105, 40 dice, los sació del pan del cielo. Éxodo 16, 15. Al verlo, al maná, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Si vos te preguntás por qué se llama maná, es porque es lo que dijeron en hebreo. Maná, que significa literalmente ¿qué ahora? Ven el maná y dicen ¿qué ahora? ¿Qué es esto? Maná. Por eso se llama maná. Y Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Por otro lado, en el tiempo de Jesús, junto con todo esto que acabamos de ver ahora, en el tiempo de Jesús, ellos creían que sin lugar a dudas, cuando llegue el Mesías les iba a dar otra vez maná. Tenía el poder para traer maná otra vez para saciarlos. Entonces, si Jesús es quien dice ser el Mesías, tiene que darles el maná tiene que caer otra vez. ¿Entienden por qué dicen los judíos esto?
Por eso no consideraron el pan terrenal de Jesús como prueba suficiente para su identidad mesiánica. Básicamente lo que están diciendo es esto, está diciendo Jesús. Moisés nos dio el pan del cielo, nos dio el maná. Le dio el maná a nuestros padres en el desierto por 40 años. No todos los días, en Shabbat no, pero de domingo a viernes. Y el viernes daba una porción doble. En el desierto durante 40 años nos dio el maná. ¿Qué señal nos das vos para mostrar que sos más grande que Moisés? Porque la merienda que comimos ayer no es suficiente. ¿Ven? Ellos están sopesando. 40 años de dar el maná en el desierto a una merienda, a 20, 25 mil personas. Cuando el maná durante 40 años fue a 2 millones de judíos. Vean la respuesta del Señor ante estos corazones que están insatisfechos. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Primero les marca el error, ellos están equivocados. ¿Sí? Ellos adjudican a Moisés el maná y Jesús dice, Moisés no les dio el pan, fue Dios, fue Dios. Moisés solamente fue el comunicador de Dios, pero el maná proviene de Dios. Y el maná era solo un alimento perecedero, recuerdan, es básicamente lo mismo que el pan. Es un alimento que es perecedero, no lo podía satisfacer por siempre. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces lo tenían que comer? Todos los días. Tenían que juntar para cada familia todos los días, de domingo a viernes, menos el sábado, menos el Shabbat, el día de reposo. Tenían que juntarlo. ¿Y recuerdan qué pasaba si ellos lo dejaban de un día para el otro? Se llenaba de gusanos, se podría, porque era perecedero. El maná fue solamente una sombra de lo que iba a venir. El verdadero pan del cielo, el verdadero pan de Dios no es un alimento físico, es una persona. Es una persona. Y Dios lo dio como un regalo a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel. Y en este momento ese regalo de Dios para la humanidad está frente a ellos. El pan de Dios, dice Cristo, baja del cielo, súper importante, baja del cielo, proviene de Dios. La idea acá es que toma la decisión de dejar el cielo para venir a la tierra y dar vida al mundo. Viene con el propósito de dar vida a los hombres, vida eterna. Jesús les demuestra acá que su enfoque está equivocado. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con el símbolo. Es muy parecido a lo que pasó con la mujer samaritana, recuerdan, estudiamos hace un par de meses. Jesús le dijo algo parecido, le dijo a la mujer, el que beba de este agua volverá a tener sed, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Le está diciendo esto a esta multitud. Ustedes se perdieron con el símbolo, con el maná en el desierto, pero no les dio vida eterna, no les dio vida constante, tenían que buscar una y otra vez el maná. Ellos pensaban en el maná sin pensar en el verdadero pan, que es superior al maná del desierto. Y fíjense que vemos acá la ceguera de la multitud. Porque ellos le dicen a Jesús, Señor, danos siempre este pan. Y la gran mayoría de los comentaristas creen que esto es sarcasmo. Le están diciendo, Señor, danos este pan del que estás hablando, danos siempre este pan, así no tenemos nunca más hambre. Danos, mostrarnos cuál es este pan. Y acá decís, si fuese Jesús, ¿no? Y me respondieran con ese sarcasmo, ¿cómo respondería? Pero el Señor no responde a su sarcasmo. No responde a este sarcasmo con más sarcasmo, no responde duramente, al contrario, Él responde con una de las frases más esperanzadoras para toda la humanidad. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El mensaje de Jesús es clarísimo. Él proviene de Dios para ofrecer vida eterna y salvación eterna. Él les está diciendo, yo no soy una gente como Moisés, no soy un ser humano común y corriente como Moisés. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el verdadero maná del cielo. Yo soy el que puede sustentar eternamente tu alma. Eso es lo que le está diciendo a esta gente y lo que nos está diciendo a nosotros.
Y esta verdad de que Jesús es el único que puede satisfacer nuestra alma es la verdad que fluye a través de toda la palabra de Dios. El que viene a Cristo va a experimentar la satisfacción plena que ninguna otra cosa material en todo el universo puede ofrecer. Es solamente Cristo. Porque la saciedad de la cual está hablando Cristo acá, esa promesa de no tener hambre nunca más, es una promesa de saciedad espiritual. Todo aquel que viene a Cristo nunca va a tener hambre, nunca va a tener sed en su alma, nunca más, jamás. Todas las personas están en busca de satisfacción. El mundo entero es una carrera de las personas tratando de sentirse satisfechos, de encontrar placer en personas, en cosas, en actividades, en sustancias. Y dejan sus vidas y dejan sus almas en el camino, buscando en lo terrenal, en las cosas de este mundo, lo que ofrece Cristo, lo único que puede saciar el alma. Buscan en lo terrenal lo que solamente Dios puede dar a través de Cristo, que es el pan de vida. Lamentablemente estas personas fueron testigos del poder de Cristo y solo se acercaron a Él para un buen almuerzo. Por eso Jesús les dice, ya les dije, que aunque me han visto, no creen. Tienen a Dios mismo frente a ellos, haciendo una manifestación de poder tremenda, y sin embargo sus corazones están endurecidos. Y es acá donde nosotros podemos sentirnos frustrados y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo pueden ser tan duros? ¿Cómo pueden ser tan testarudos? ¿Cómo puede ser que viendo no ven a Jesús? Bueno, esto presenta dos desafíos para nosotros al finalizar este punto. Primero, tenemos que recordar que estamos viendo estas cosas de este lado de la cruz. Más fácil. Y estamos leyendo estas cosas si estás en Cristo, con la vida nueva de la que está hablando Jesús. Entonces vos ves, lees y entendés, y decís, ¿cómo pueden ser tan duros? Y vos no sos duro como la multitud. ¿Por qué? Porque tenés la vida que Cristo está ofreciendo. Porque ya saboreaste del pan de vida. Entonces eso tiene que llevarte a la gratitud. Eso tiene que llevarte a la adoración. Porque si te estás dando cuenta que estas personas son testarudas y que son duras de corazón, es porque vos no tenés este mismo tipo de vida. Tenés la vida de Cristo. Eso tiene que llevarte a que tu corazón explote de gratitud al Señor. Porque si el Señor no hubiese tenido misericordia de vos, vos no estarías en este lugar. En este momento, este domingo a la tarde, no estarías acá en la casa de Dios. No estarías tratando de escuchar la palabra de Dios. Estarías corriendo junto con el mundo, buscando la satisfacción que este mundo promete y con la cual nunca cumple. Estarías perdido como esta multitud. Y en segundo lugar, estas verdades que nosotros vemos acá tienen que llevarnos a una examinación de nuestras vidas. Y estoy hablando de una examinación de en serio, una examinación sincera, honesta de nuestros corazones. Porque si estos pasajes son verdad, y son verdad, pero si estos pasajes son la verdad, entonces Cristo tendría que ser suficiente en nuestras vidas. No tendríamos necesidad de absolutamente nada más. Cristo es suficiente. Cristo tendría que bastar en nuestras vidas. Sería el ideal del creyente. Hace poco escuché una competencia de música y cantaban una canción que dice Jesucristo basta, Jesucristo basta. No, Cristo es suficiente. Bueno, es el ideal del creyente, tiene que ser así. Ahora, nosotros estudiamos la Biblia y nosotros vemos casos, por ejemplo, como el de Job, y lo aplicamos también a otras personas que a lo largo de la historia han sufrido pérdidas y han sufrido absolutamente todo y no tienen nada de nada, pero absolutamente nada de nada. Y estas personas confiesan y dicen, cuando llegué al fin de mí mismo y me di cuenta que no tenía nada, ahí estaba Cristo. Y me di cuenta que teniendo a Cristo no necesito nada más, lo tengo absolutamente todo. Sí, está bien, es lo que tiene que ser, el resultado que debería ser, pero nuestra experiencia constante tiene que ser Cristo es suficiente.
sin importar que tenga que atravesar por pruebas o no, en necesidad o en abundancia, en salud o en enfermedad. Sin importar la situación que estoy atravesando en mi vida, yo tengo que confesar lo que dicen estos pasajes, que Cristo es suficiente. Que Cristo basta y no me importa nada más. Si tengo a Cristo, tengo absolutamente todo. Nosotros somos rápidos para juzgar a estas personas y decimos, ¿cómo puede ser que no se den cuenta que Cristo les está ofreciendo la satisfacción para sus almas? Y sin embargo nosotros 2000 años después corremos detrás del mundo y nos dejamos engañar por cosas que mienten y que ofrecen satisfacción que nunca dan. Si estás en Cristo, tenés que ser capaz de decir, Cristo es suficiente. Entonces te pregunto, cristiano, que decís que tenés tu fe puesta en Cristo Jesús, el pan de la vida. ¿Hay algo en tu vida que busques más que a Cristo? ¿Hay algo en tu vida que busques más que a Cristo? ¿Hay algo que buscas desesperadamente porque te brinda más satisfacción en la vida que el pan de la vida? ¿Hay algo que ocupe tus pensamientos más que Cristo? Cuidado, hermanos, cuidado. Porque la advertencia para vos y para mí en estos pasajes es la misma. Esas cosas no satisfacen. Ofrecen mentiras que con el tiempo se desvanecen, se deshacen. Esas cosas no traen satisfacción al alma. Pueden ofrecer cierto placer momentáneo, pasajero, nunca satisfacen. Nunca satisfacen. Ahora, Jesús sabe que ellos no creen. Acá todavía es como que la están piloteando con Jesús y hablando y teniendo esta charla, pero en nuestro próximo mensaje en Juan vamos a ver que esta incredulidad se manifiesta de manera abierta. Y esto es algo que Jesús sabe muy bien. Sin embargo, Jesús sabe que aunque ellos no creen, algunos van a creer. Van a creer en Él, en el pan de vida. Y es por eso que Jesús deja la última afirmación que vemos acá. Es una serie de afirmaciones que nos muestran qué es lo que pasa con aquellos que sí creen, con aquellos que vienen a Jesús. Entonces vemos finalmente la tercera afirmación de Jesús, que es la promesa del pan de vida. Versículos 37 al 40. Todo el que cree en Cristo, Él mismo, Jesús, le está dando esta promesa. Es una promesa que podemos dividir en tres secciones, ¿no? Una promesa de recibimiento perpetuo. Dice esto: el que está en Cristo nunca va a ser desechado. El que está en Cristo nunca va a ser desechado. Fíjense lo que dice Cristo. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Nosotros tenemos acá, de manera condensada, muy poquitas palabras, la doctrina de la elección divina. En otras palabras, lo que creemos que enseña la palabra de Dios es que Dios comienza la obra de la salvación. Dios le da a Cristo los que van a ser suyos. Y es algo que vemos a través de toda la palabra de Dios. Dios tiene que mover el corazón del hombre hacia Cristo. Dios es el que tiene que tocar el corazón del hombre, iluminar el corazón oscuro del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede venir a Cristo por sí solo. Su corazón está muerto, es un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Un muerto no puede venir a Dios. Es enemigo de Dios. Un enemigo no quiere hacer las paces con Dios, quiere estar en guerra con Dios. Necesita una obra sobrenatural. Y vamos a ver esto con más detalle más adelante, más profundamente en Juan 10, Juan 17, Juan 18. Vamos a ver esto. Pero Juan es muy eficaz para explicar de manera muy sencilla una verdad que es tan profunda. Tan profunda. Todo aquel que es dado por el Padre a Cristo, ¿qué hace? Va a venir a Cristo. Inevitablemente va a venir a Cristo. Porque es un regalo de Dios al Hijo. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Pero más importante aún, tenemos una de las promesas más reconfortantes que podemos encontrar en la palabra de Dios. El que viene a Cristo nunca va a ser desechado por Cristo.
nunca va a ser desechado por Cristo. La historia de la iglesia, desde la resurrección de Cristo hasta que Cristo vuelva, no vas a encontrar jamás en toda la historia a una persona que haya venido a los pies de Cristo y Cristo les ha dicho, no, andate. Cristo jamás echa afuera a quien viene ante Él. Nunca va a ser desechado por Cristo. El que verdaderamente está en Cristo va a estar siempre al lado de Cristo. Nunca va a alejarse de su lado. Esta palabra significa arrojar en señal de rechazo. Como cuando Jesús, por ejemplo, en los otros evangelios y los sinópticos, expulsa demonios, los echa fuera de la persona. Esta misma palabra se usa en Juan 9, vamos a ver esto dentro de un par de meses, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Y está él con los fariseos ahí, los fariseos dicen, quieren que hable mal de Jesús. Y él dice, yo no sé quién es, yo lo único que sé es que él me sanó. Y dice, vos sos discípulo de él, yo no sé quién es. Dios no va a escuchar a un pecador, para mí no es un pecador, tiene que provenir de Dios. ¿Y qué hacen? Se cansan los fariseos y lo expulsan de la sinagoga, lo echan. Lo echan fuera. La idea es que algo no te sirve o algo te exaspera y entonces lo echás. Hoy a la mañana contaba. Yo no soy muy amante de los gatos. Me gustan los perros, tengo 3 perros. Gatos, estamos enemistados. Pero hubo un tiempo que tenía muchos gatos en casa. Cuando era en mi adolescencia tuve muchos gatos. Tenía un gato, tal vez fue por eso, ¿no? Pero tenía un gato negro, un gatazo gigante. Y el tipo era bipolar. Entonces había veces que yo lo acariciaba y él ronroñaba y se dejaba tocar y venía. Y había veces que era, por ahí eran 2 gatos, no sé, pero había veces que lo acariciaba y me arañaba o me quería morder o algo. Y cuando hacía eso, decía, esta ya no es más tu casa. Lo agarraba acá, abría la puerta y ¡afuera! Después nos reconciliábamos mientras duraba su buen humor. Pero era como, no me servís, no cumplís con mis expectativas, ¡afuera! Y este pasaje nos dice que jamás en la historia Cristo va a hacer eso con alguien que viene a Él. Nunca. Jamás. Cristo dice, el que a mí viene, no lo echo afuera. No importa tu pasado. No importan tus imperfecciones. No importa nada. Cristo dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. El que viene a Cristo va a ser recibido de manera perpetua por Cristo mismo. La relación que viene junto con la vida eterna que Cristo da nunca puede perderse. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo, dice Cristo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dice, yo bajé del cielo para cumplir con lo que el Padre me envió a hacer, salvar a la compañía de creyentes que van a formar parte del cuerpo de Cristo por la eternidad. Y de esta verdad tenemos dos promesas más. Tenemos la promesa de seguridad eterna, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Cristo vino a cumplir con su voluntad, con la voluntad del Padre, no con su voluntad, perdón. Vino a cumplir con la voluntad del Padre. Y esa voluntad es que no pierda a ninguno de aquellos que el Padre le regaló. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Ni uno. Hace 2 años prendí la tele para ver un poco las noticias. Era de noche y era un escándalo. En vivo, patrulleros, por todas las ambulancias, bomberos. ¿Qué había pasado? En un jardín de infantes, tal vez se acuerdan de esto. El padre llegó tarde al jardín, se le hizo tarde para llegar al jardín. Cuando llegó, todas las maestras y la directora se fueron todos y uno de los chicos quedó adentro. Se olvidaron un pibe adentro del jardín. ¿Qué pasó? El nene se acostó a dormir, se tapó con un par de peluches. Llegó la hora de salir, se llevaron a todos los pibes, repartieron, cerraron y se fueron. Y el nene adentro. Y el padre se dio cuenta porque estaba escuchando al nene llorar encerrado en la salita. Y fue un escándalo. Y veían, y lo más lindo que en el medio de todo esa vorágine de cosas y los bomberos ya preparados para tirar la puerta y todo, llega un remis, se baja la directora, se baja una de las maestras, vienen con la llave. Y le entregaron el hijo a su padre.
Jamás va a pasar eso con Jesús. Jamás. Jesús no pierde a ninguno de los que le fue entregado por el Padre. No va a haber una persona en el infierno por error y tampoco va a haber una persona en el cielo por error. No hay nadie que Cristo pierda. Todo el que es dado a Cristo por el Padre, Cristo lo va a guardar, Cristo no lo va a perder. Y la prueba de esa promesa es que en el día final, Cristo dice, lo voy a resucitar. Yo lo voy a resucitar en el día final. Entonces, la promesa de recibimiento perpetuo, la promesa de seguridad eterna y la promesa, versículo 40, la promesa de vida eterna hoy. Versículo 40, la promesa de vida eterna hoy. Muy importante. Esto es muy importante, hermanos. Esta vida eterna que Cristo promete no está hablando de nuestra eternidad con Él en el cielo solamente, aunque implica eso. Implica que nuestra vida eterna es hoy. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vean que la obra de Cristo inicia en el corazón del hombre. Lo vemos a esto. Dios es el que inicia la obra, pero no deja al hombre exento de responsabilidad. El hombre tiene que creer en Dios, es su parte. El hombre tiene que creer y decir, bueno, pero ¿cómo entra entonces? ¿Es la soberanía de Dios o la responsabilidad del hombre? Bueno, tenés toda la eternidad para pedirle al Señor que te explique eso. Pero es interesante que remarquemos esto, muy importante que remarquemos esto, que lo que está diciendo acá es que todo aquel que ve al Hijo ahora y cree en el Hijo ahora, tenga vida eterna, ¿cuándo? Ahora. Tenga vida eterna ahora. Esta es una vida que sobrepasa todo lo que este mundo conoce. Una vida de arriba, no de este mundo. Que se vive en este mundo y se vive en el mundo venidero, pero cuando Cristo nos resucita en el día final, pero se vive ahora. Y es la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. La vida del creyente no se trata de hacer cosas religiosas. Se trata de vivir una vida que es imposible para nosotros porque es una vida eterna. Una vida que solamente Dios da. Y por ahí tenés esto, ¿no? Que tal vez tu familia o tu entorno, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, lo que sea, te dicen, vos vas a la iglesia y te dicen, hace esto y no hagas esto, hace esto y no hagas esto. Y son solamente reglas. No tiene nada que ver con reglas. Se trata con vivir una vida que es sobrenatural. La vida de Cristo en nosotros. La vida eterna que Cristo promete acá. Nosotros no podemos hacer un desempeño que agrade a Dios por nuestra propia fuerza. No vamos a llegar al cielo delante de Dios y decir, mirá, Dios, viví esta vida. Y Dios decir, ¡ay, qué lindo, te felicito! ¡Qué bien que viviste! No, el Señor nos rescata por medio de Cristo, nos da vida eterna en Cristo hoy para que vivamos en esa vida nueva hoy. Y que vivamos en esa vida, en el poder de esa vida renacida hoy. Dios no nos pide que seamos buenos en este mundo. Dios nos pide que reflejemos a Cristo, que vivamos como vive Cristo. Pero junto con las demandas de vivir como Cristo vive, nos da el poder para vivir de esa manera, que es la vida eterna de la cual está hablando acá. Si creo en Cristo, tengo vida eterna hoy. Es la razón por la cual puedo reflejar a Cristo en mi vida. Y otra vez, no solamente eso. Vivimos la vida de Cristo en este mundo, vivimos hoy la vida eterna en este mundo y en el venidero, cuando Cristo nos resucite. ¿Y ven el énfasis ahí? Al final del versículo 40, tenga vida eterna y Cristo dice, yo mismo lo resucitaré en el día final. Vimos esto un poquito en la Escuela de Fundamentos Teológicos hoy. Él que es las primicias de la resurrección. El que venció a la muerte con poder en la resurrección después de estar 3 días en la tumba, que resucitó con poder y que se mostró delante de muchos testigos. Él, el que resucitó entre los muertos, que venció a la muerte, tiene el poder para Él mismo levantarnos de los muertos en el día final y resucitarnos a vida eterna. Entonces, algunos desafíos que vemos acá. Algunos desafíos de esta última promesa en 3 partes que da Jesús.
¿Estás viviendo aferrado a la promesa de saber que Cristo no te echa fuera? ¿Crees de todo corazón que lo que dice Cristo acá es la verdad? ¿El que a mí viene no lo echo fuera? ¿O todavía vas como ese nene, no quiero decir que es mi hijo, que sabe que hizo algo que está mal y va delante de su padre como, no sé si acercarme porque sé que hice mal y sé que voy a cobrar? ¿O realmente vivís aferrado a esta promesa que Cristo dice, el que a mí viene no lo echo fuera? Sabiendo que Cristo es un Salvador paciente, amoroso, lleno de misericordia y paciencia y gracia. Porque si vivís aferrado a esta promesa de que Cristo no echa fuera a nadie, eso quita toda ansiedad en tu vida. Eso quita toda inseguridad en tu vida. La gente constantemente vive con inseguridad y obviamente que va a vivir con ansiedad porque no sabe lo que va a pasar en el día de mañana, hoy mismo. La gente vive con inseguridad porque está viviendo de acuerdo a los estándares del resto del mundo. El que entiende que Cristo lo ama y que le da vida eterna y que nunca lo va a echar afuera, puede vencer todo tipo de inseguridad y ansiedad en su vida. Así. ¿Estás abrazado a la promesa de que nunca te va a perder? Que no importa absolutamente nada de lo que suceda en tu vida, que si estás en Cristo, nunca te va a perder. Hermanos, eso trae tanta paz, tanta paz. Porque entonces no importa cuánto vivimos, o cómo morimos. O sea, no estoy hablando de tenemos que vivir para el Señor, pero estoy hablando en tiempo. No importa. Hoy nosotros vivimos, prendés la televisión, ponés el noticiero y es amenaza de guerra nuclear. En cualquier momento hay un loco que solamente hace así, tum, aprieta un botoncito rojo y la mitad del mundo explota. Pero el que se aferra a esta promesa, el que abraza la promesa de Cristo, tiene paz. Porque no importa que vivamos 90 y pico de años en este mundo y moramos de viejos, o que muramos porque algún loco tira una bomba y nos mata a todos, Cristo no nos va a perder y Él nos va a resucitar. Eso disipa todas las dudas de nuestra mente. Estás experimentando la vida eterna que Cristo está ofreciendo acá, hoy en tu vida. Estás viviendo esta vida hoy. Hermano, no hay lugar para el pecado cuando estoy viviendo en la vida eterna que Jesús prometió hoy a todo aquel que cree. Vamos a ser imperfectos, vamos a tener tentaciones, a veces vamos a caer, pero realmente el que es creyente, el que realmente tiene a Cristo en su corazón, su vida progresivamente va a ser transformada a la imagen de Cristo, porque tiene esta vida en Él o en ella. Tiene esta vida eterna. Te pregunto, ¿estás experimentando esta vida? Es una vida que cada vez tiene más poder en nosotros, que cada vez tiene más influencia en nosotros a medida que conocemos al Señor, que conocemos su obra por medio de la palabra, que conocemos al Señor por medio de la oración, pero ¿estás experimentando esta vida ahora? Porque es el secreto para una vida victoriosa en el Señor. Vivir en la vida eterna que Él te dio. Si no, te vas a dar cuenta rápidamente que si estás viviendo en tu propia fuerza, tarde o temprano vas a caer, tarde o temprano vas a fallar. Pero si vivís en la vida que Cristo te da, podés vivir para la gloria de Dios. Hermanos, qué promesas que nos da el Señor. Qué seguridad que tenemos como hijos de Dios. De saber que Él no echa fuera a los que están en Cristo. Saber que Él nunca nos va a perder, nunca nos va a perder. Que es imposible para Él que pierda alguno que el Padre le dio. Y saber que nosotros podemos vivir esta vida hoy, y no de nosotros, no por nuestros propios esfuerzos, sino por la vida que Cristo nos dio. Qué esperanza saber que Él un día nos va a resucitar. ¿Te imaginas ese día nos va a resucitar?
y junto con nosotros todos aquellos hermanos que partieron antes que nosotros. Los que partieron hace poquito y extrañamos mucho. Los que partieron en la historia, y alguno cholulo no va a decir, oye, el apóstol Pablo, lo quiero conocer a Pablo. Está bien eso. Pero Él nos va a resucitar. Todo, absolutamente todo esto, por una obra, la obra de Cristo, el pan de vida que descendió del cielo. Vamos a seguir estudiando Juan la próxima vez que abramos nuestras Biblias en Juan, faltan un par de semanas, pero muy importante lo que va a seguir en este pasaje, ¿sí? Porque Jesús va a seguir identificándose como el pan de vida y vamos a ver cuáles son las reacciones de los discípulos del Señor, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por